Buenas noches. Impractical Jokers es un show neoyorquino famoso por tener 4 protagonistas que se avergüenzan entre sí en pos de no recibir un gigantesco castigo al final de cada episodio. Ciertamente es uno de mis shows televisivos favoritos y es muy recomendable. En el 11º episodio de la segunda temporada, Get Out of Dodge, hay un reto llamado Campaña de Desprestigio, en el cual Moore, Sal, Joe y Q tienen que convencer a la gente de firmar en su postulación para convertirse en congresistas. El reto de Q era convencer a un hombre de que firmara sabiendo que una de sus propuestas era bastante extraña. Los asesinos a la cárcel. Salvo si son sexys. Excepto que sean sexys. ¿Entiendes? Sí. Ya sabes, se puede... Es razonable en un punto. Razonable, ¿no? No, esto no puede ser. Tal vez para muchos de nosotros, esta petición resulte tan ridícula que automáticamente provoca risa. Pero si esta iniciativa se le presentara a la gente incorrecta, no dudarían en firmarla sin pensar en ello 2 veces. Entre 1984 y 1985, apareció en la zona de Los Ángeles, California, y posteriormente en San Francisco, un misterioso asesino al que la prensa llamó el acechante nocturno. Solía invadir las casas de la gente durante la madrugada y asesinaba a quienes se encontraban en el interior utilizando cuchillos, pistolas, martillos, entre muchas otras cosas. Eventualmente, se supo que quien perpetraba esos crímenes atroces era el declarado satanista Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, mejor conocido como Richard Ramírez, Ricky Ramírez para sus amigos. Ya una vez preso, Ramírez comenzó a recibir numerosas cartas de una mujer que adoraba su forma fría de comportarse y de no mostrar algún tipo de remordimiento pese a los 13 cargos de homicidio que le imputaban. Dicha mujer era Doreen Lioy, una mujer de California que tras verlo aparecer en televisión, no pudo quitarse de la mente la gélida imagen de un hombre indomable. Poco a poco, ella ganó la atención de Richard Ramírez y él accedió a solicitar que le permitieran visitarlo en la cárcel. Eventualmente, tras recibir 75 cartas suyas y verse muy seguido, Richard Ramírez le propuso matrimonio en 1988, acto que no pudieron concretar hasta 1996, casándose en la prisión estatal de San Quentin. Ella siempre estaba en las filas de visitas, 4 veces por semana, habitualmente en los primeros lugares. Buscar a Ramírez y casarse con él provocó que su familia rompiera todo lazo con ella y la desconocieron. Ella aseguraba que era una vida muy solitaria, pero creía con todo su corazón en aquel hombre encarcelado por una exagerada severidad de las autoridades. Tras la muerte de Richard Ramírez en 2013 por linfoma en las células B, no se volvió a saber absolutamente nada de Doreen Lioy, de quien se rumora había asegurado que si Richard Ramírez moría, ella cometería suicidio. Y si esto fue así, ello explicaría por qué nadie supo nunca nada más de ella. ¿Por qué una mujer sentiría un apego tan grande a una persona tan infame como Richard Ramírez? Respuesta rápida: hibristofilia. Habitualmente la hibristofilia suele presentarse en mujeres heterosexuales cuyo historial está repleto de mediocridad y alabanzas vacías. Por ejemplo, chicas educadas bajo una fe religiosa, con familias normales, tan normales que son aburridas y predecibles, tan mediocres que asfixian por su falta de pasión en la vida. En busca de obtener emociones e incertidumbre, las chicas de estas familias pueden interesarse en chicos que quiebren abruptamente este molde, con afán de romper la cotidianidad de sus vidas y rechazar el orden que hay en su hogar. Tristemente, el término fue acuñado por el infame John Money, quien pretendió forzar la ideología de género en un niño a quien se le habían mutilado los genitales por error cuando era bebé. Money se propuso hacer pasar a ese niño como si fuera una niña, y convenció a los padres de que siguieran un tratamiento hormonal para darle una buena vida a su hijo, o bien a su ahora hija. Sin embargo, el experimento fracasó y eventualmente esa persona se suicidó. A pesar de ello, el aporte de Money en cuanto al tema de la hibristofilia tiene su mérito. Es un fenómeno existente. La doctora Catherine Ramsland dedicó su vida a estudiar este fenómeno tan extraño de la mente humana y entrevistó mujeres que se habían casado con asesinos seriales.
Ella observó que la mayoría de estas mujeres tenía la idea de ser las únicas capaces de domar a semejantes monstruos. Ver que alguien que no sentía compasión por nadie consiguiera amarlas era el mayor logro que pudiesen alcanzar, puesto que eso significaría que algo muy especial había en ellas. Las ibristófilas suelen buscar transformar las condiciones en que piensa el criminal para volverlo a alguien bueno. Las mujeres con ibristofilia no necesariamente se involucran con sus monstruos. A veces todo queda en una simple y llana fantasía. Otras ocasiones comienzan a enviarles cartas, defender sus crímenes o incluso los financian. A esto suele llamársele vulgarmente como síndrome de Bonnie y Clyde, gente infame que iba cometiendo crímenes en los Estados Unidos de América durante la década de los 30 del siglo XX. También en Inglaterra hubo un caso semejante, el de Fred y Rosemary West, que atraían y mataban mujeres en el sótano de su casa. Incluso en México recientemente se dio el caso de Juan y Patty en Ecatepec, algo que conmocionó a la gente por lo horrendo del modus operandi. Ella solía buscar mujeres de alrededor de 25 años. Le ofrecía venta de ropa para ellas o sus hijos, o accesorios de bisutería. Una vez que Juan las veía, les decía si alguna le gustaba, y entonces Patty la distraía para que Juan pudiese atacarlas por la espalda y acabar con ellas. Fue muy comentado por los medios de ese país que en su perfil de Facebook, Patricia solía publicar mucho contenido en referencia al amor que sentía por Juan, el hoy día conocido como el monstruo de Ecatepec. Imágenes que iban desde él y Car del filme animado Up, una aventura de altura, hasta imágenes de la novia de Chucky, el muñeco diabólico, y Harley Quinn. Bien se dice que para sobresalir en este mundo por uno mismo es algo muy difícil de lograr. Siempre se necesita de ayuda. Situaciones como las que te he mencionado ocurren cuando las metas son misantrópicas y quien brinda ayuda está tan inmersa en la soledad que es capaz de hacer caso omiso de la obvia maldad que brota del que ella cree su gran amor. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.